Muy buenos días, bendiciones. Un abrazo desde Puerto Rico al mundo. Te habla Liz Enid Polanco, tu compañera de cada mañana, porque hemos decidido todos los días estar a solas con Dios. Hermosas pisadas las que sentimos en nuestro corazón, a nuestro alrededor, cuando Dios llega temprano a despertarnos, a decirnos, hay una cita conmigo, hay algo que quiero compartir contigo. Y qué bueno que tú estás diciendo presente a esta cita mañanera que tenemos cada día con Dios. Y hoy sí quiero saludar a todos estos amigos, a Persita, Emilia, Norma, Nidia, Leslie, a Idalia, a Diana, Angelita, Maribel, a Blanca Pérez, a Arnaldo, estos amigos nuestros que han sido fieles desde hace desde el año pasado. Ibeliz, Maridia, Xiomara, Nori, Sandra, Mila, Connie, Bélgica, Claudia, Esther Alicea, qué hermoso, Olivia Núñez, Vilma Cáceres, un abrazo allá a nuestra querida Canadá, Betty Velasco, allá desde California, Connie está con nosotros, Ramonita Acevedo, qué linda que la familia está reunida, Miguel y Jordalia Alfaro, un abrazo querida familia, Neomis, que esa madre, ahí está, Connie, Noribet, mi querida amiga, Zulmi, Elvira, Mirta Maldonado, que esa es mi fiel compañera y ayudante, y Elena, Maritza, Noemí, Esther, Luz, Adelis, está entrando la familia para poder tener un día de bendición. Señores, nos estamos cada día acercando a temas más fuertes, a momentos más impresionantes en que ahora sí cuentan los días que son nuestros. Confiamos en el Señor, que el Señor nos esté dando su bendición. Bendiciones, Raquel, buen día también para ti, Raquel Suárez, y a Nancy Viera, a Delis Galvis, a Vicky Martínez, a Mary Monroy de mucho tiempo, Olga Santos, a Naida Ramos. Quiero decirles y quiero agradecerles a Miriam Tirado, a Esa Ramos, a todos los que están entrando, a Ruti, mi querida hija. Quiero agradecerles a todos los que apoyan nuestro chat de oración. Tenemos gente guerrera de verdad. Hay gente que está dando hormillas extras por las peticiones de oración. Quiero agradecer por los apoyos que ustedes están dando a todos aquellos que nos han estado apoyando económicamente con sus ofrendas y sus donaciones a nuestro ministerio, a los que los han hecho por diferentes fuentes. Gracias a todos los que nos los han proporcionado. Tenemos lindos planes con esto para poder seguir dando mejor calidad de nuestro trabajo para ustedes. Verdaderamente pues me siento a veces hasta delante del Señor, de verdad me siento hasta avergonzada porque la misericordia de Dios es tan grande y Dios pone gente tan maravillosa como ustedes que nos dan esas palabras de apoyo, son mensajes de ánimo, de seguir adelante. Recuerden que pues no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino con las potestades, y el diablo a veces nos desanima a todos, a ustedes, a mí, a todos, pasamos por lo mismo. A veces sentimos el espíritu abatido, pero siempre las palabras de ánimo de ustedes, los mensajes de apoyo, las veces que nos dicen fui bendecida, pude entender el mensaje, qué bueno que hacía tantos años que no trataba de entenderlo y no podía, y esas cosas, ustedes no saben cuán valiosos son esas palabras de ánimo para uno. Ustedes no tienen idea, ante las luchas y ante a veces las nubes oscuras que el diablo pone alrededor de uno y no le permite ver. Esto es un ministerio en la que yo no veo la gente y yo no sé, ¿verdad?, qué beneficio estamos llevando hasta el otro lado, si son comprendidas o no nuestras palabras, o son interpretadas o malinterpretadas. Y a veces uno camina en un camino en que uno no sabe, ¿verdad?, realmente lo que está pasando. Pero gracias por sus palabras de apoyo y gracias por sus preguntas, porque nos motivan a ir por más y hacer indagar más profundamente. Así que en el nombre de Jesús hoy entregamos nuestra transmisión confiadamente de que Dios nos va a seguir dirigiendo y que Dios va a tomar el control de cada una de nuestras vidas.
Así que a ese Dios maravilloso le damos las gracias, le damos la gloria por mantenernos de pie, por levantarnos temprano y gracias porque vamos por más. En esta mañana quiero tomar, aunque sea el tiempo de un cántico. Siento la necesidad de cantar. Y ustedes saben que esto es un programa espontáneo. Aquí no hay aquí lo mismo un día que cantamos, que no cantamos, oramos y varias cosas hacemos. Esto es la frescura de este programa que lleva la espontaneidad de cómo, ¿verdad? En este momento nos sentimos. Y definitivamente han sido días, he tenido días muy estresantes, he tenido que estar analizando la programación, creando algo nuevo para ustedes, todas estas luchas que a veces llegan y definitivamente es como dice esta parte usted sabe que nosotros estamos estudiando los salmos día a día. Hoy no vamos a estrictamente a analizar uno de los salmos, sino que quiero tomar el tiempo para la clase porque esta clase no, es un poquito, ¿verdad? Son temas pesados y quiero dedicarle el tiempo, pero sí voy a declarar o compartir con ustedes esta parte del Salmo 84. Salmo 84, 5 al 7, y esta meditación sí la quiero dejar contigo porque no quiero que estas transmisiones se conviertan en una clase nada más, porque entonces pierde la esencia de por qué estamos a solas con Dios. Dios no está a solas con nosotros para darnos clases. Es para confortar nuestra alma, es para darnos esa inyección de poder de su presencia. Así que aunque estamos estudiando, estamos haciendo estudios, y aunque algunos pensaron, bueno, nos salimos de lo que estamos leyendo del Éxodo, no, porque estoy explicando ahora el cumplimiento de las 3 fiestas que se hacían anualmente, que es lo que estamos estudiando de Éxodo, pero ahora tengo que mostrarles a ustedes el lado profético de esas fiestas. Por eso estamos en este tema. Pero permítanme ir a la parte que para mí es la indispensable. Es cuando Dios habla a nuestro corazón, porque nosotros enfrentamos todos los días luchas. Y esa lucha es contra nuestra propia mente y nuestro corazón, nuestros sentimientos, lo que ocurre a nuestro alrededor. Y este Salmos 85 del 5 al 7, quiero que lo tengas hoy como tu norte. El norte de tu día hoy está ahí y dice: dichoso el hombre que tiene su fortaleza en ti. Y repito, y usted dirá, pero que es un sencillo pensamiento, aprende a ser profundo. Dichoso el hombre o bienaventurado el hombre o la mujer que tiene su fortaleza en ti. Es decir, que en el momento de la angustia va y se refugia en Dios, no con Dios. Porque la palabra con, ok, están en lo que son las preposiciones. ¿Se acuerdan cuando nos teníamos que aprender las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. ¿Se acuerdan cuando tuvimos que aprender esas preposiciones? Con significa al lado de. En significa dentro de. Cuando una persona comienza a desarrollar una confianza en alguien, está con, porque es el comienzo. Así son las amistades. Conociste a una persona, te la presentaron, te pareció simpática, siguieron llamándose y se hicieron amigos y ustedes comenzaron a caminar con.
no saben mucho de ti, pero son buenas personas y se saludan. Hola, ¿cómo tú estás? Cuando ya esa amistad ha llegado a un punto que la gente dice en una manera pueblerina, estos dos son como uña y mugre. Otros dicen uña y carne. Es porque ya algo está ya mezclado, está dentro de. Aquí la bendición no es para el que va a estar con Dios. Ahora es al que está en Dios, se metió dentro. Y es como dice la palabra en el libro de Juan capítulo 5, tú en mí y yo en ti. Perdón, Juan 15, no 5, Juan 15, cuando habla de la vid, ¿verdad? Dice, porque sin mí nada podéis hacer, Señor. Yo te pido que ellos estén en mí y yo en ellos. Estamos hablando de estar uno dentro del otro. Y aquí lo que dice, dichoso el hombre que tiene su fortaleza en ti. No dice contigo, no, en ti. Cuando pasa por el valle de lágrimas, tal vez es el valle por el que estás pasando ahora. Cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierte en manantial. Que la lluvia temprana lo llena de bendición. Miren lo que Dios convierte tus lágrimas. Y me va a decir, Ea, ¿cómo va a ser? Porque lo único que he sabido yo hacer en estos últimos días, en esta semana, desde que comenzó el año, ya no sé cuánto llevamos 13 días. De este año es que llevamos 13 días, hoy estamos al 13 de enero. Y es posible que llevas 13 días llorando, llevas una semana llorando. Quizás me dicen, no, hermana, yo estoy llorando desde el año pasado. Pues aquí dice que cuando tú tienes tu fortaleza en Dios, dice, y tú pasas por el valle de las lágrimas, Él lo convierte en un manantial de lluvia temprana. ¿Qué es eso de lluvia temprana? Hay dos palabras que se habla mucho dentro del círculo cristiano. Son lluvias tempranas y lluvias tardías. Bueno, pues la lluvia temprana es la primera lluvia que cae al principio de la siega. Cuando se está sembrando, cae una lluvia temprana que es para fortalecer la siembra, para que la siembra agarre esa primera fuerza que necesita, esas primeras lluvias, ese primer abono, para que pueda dar una buena cosecha. Y al final de la cosecha cae lo que se le llama la lluvia tardía, que es para madurar el grano, para que el grano pueda llegar a su punto perfecto y esa cosecha sea abundante, porque hay una fortaleza que se le da al principio de la siembra y al final de la cosecha. Interesante. Y a mí me parece espectacular cómo Dios utiliza el lenguaje de la naturaleza para explicar conceptos espirituales. Y hoy, sobre todo en el tema de hoy, lo vamos a entender. Lo vamos a ver y lo vamos a entender con la ayuda de Dios. Y aquí dice que Dios utiliza nuestras lágrimas, convierte nuestras lágrimas en un manantial de lluvia temprana. Es decir, que esas lagrimitas que te están acongojando y te tienen los ojos en unas bolsitas debajo de los ojos, ¿ok? Y te tienes que poner unas gafitas oscuras para que la gente no sepa que has llevado días llorando. Dios sabe convertir eso en una lluvia, en una lluvia temprana, es decir, la lluvia que va a ayudar a que los frutos del Espíritu comiencen a desarrollarse en nosotros. Y dice allí, aumentará de fuerza en fuerza y verá a Dios en Sión. ¡Wow! ¿Qué clase de promesa?
Cuando Dios va a hacer una promesa, Dios no se pone para poco, ¿ok? Eso no se pone para poco. Y esa promesita de hoy está en el libro de Salmos, para aquellos que están entrando ahora a la transmisión. Sí, lo de Salmos en el capítulo 83. A ver si estoy en lo correcto, porque ya lo había pasado. 84, 5 al 7 es para ti hoy. Ese es para ti hoy, ¿ok? Usted créalo, que no va a caer, no vas a pasar por un valle de lágrimas que Dios no pueda transformar en una lluvia temprana y en una lluvia tardía de bendición que va a ir aumentando de fuerza en fuerza. Y yo le voy llamando de gloria en gloria. Si tú depositas tus lágrimas, y recuerde que esto solamente ocurre en la vida de aquellos que dice el versículo 5, que ponen su fortaleza en Dios. Mucha gente llora, mucha gente pasa por los valles de lágrimas y sencillamente se van a acabar. Lo que se van es a amargar, se van a destruir, se van a enfermar y se van a morir. ¿Por qué? Porque en ese valle de lágrimas sencillamente se refugiaron en sus amigos, en la bebida, en un vicio, en la televisión, se pusieron en su amargura y en su locura, le dieron la espalda a Dios, sencillamente se metieron en su mundo de tristeza, se sumieron en una depresión, le dio deseo de suicidarse y se acabó la vida. Porque hay una gran diferencia en pasar por los valles de lágrimas con Dios y pasar los valles de lágrimas sin Dios. ¿Y quién decide cómo pasa el valle de lágrimas? Usted. Usted decide cómo pasa el valle de lágrimas. O lo pasa en Dios, siendo su fortaleza, o lo pasa en el mundo. Como el mundo pasa y vive sus momentos de lágrimas, se esconde en algún vicio, hace una locura, dice que se vaya todo, se fastidie todo, mando a todo el mundo para el infierno, yo voy a hacer con mi vida lo que me dé la gana y yo voy a botar este dolor a mi manera. Buena suerte para ti entonces, buena suerte. Es lo único que te puedo decir. Pero lo único que te voy a decir es que tus lágrimas nunca terminarán. Porque aunque te rías y goces, según el mundo, la tristeza y el dolor te tienen el corazón abierto. Pero cuando tú vas a donde Dios, para tú poner tu valle de lágrimas en Dios y tú vas a ser tu refugio en Él, créeme que cada lágrima se va a convertir en ese manantial de poder. Porque cada momento difícil se convertirá en una escuela de aprendizaje, en un crecimiento, en una maduración espiritual, en un nuevo escalón ascendente hacia un conocimiento más pleno de la voluntad y el propósito de Dios para ti en el cumplimiento de tu misión. Así que la verdad es que así es Dios. Y le agradezco a Dios porque su palabra no es palabra muerta, sino es palabra viva de Jehová. Y voy a cantar con ustedes hoy ese corito, señores, ese corito tan no es un corito, es un cántico que estoy seguro que ustedes en algún momento lo cantaron. Has venido a la orilla, no has buscado, me has
Definitivamente eso es un himno muy antiguo, lo recuerdo en mi infancia, en mi adolescencia. Era un himno que siempre cantábamos cuando alguien se bautizaba. Lo cantábamos, recuerdo que lo cantamos cuando los primeros frutos del trabajo de mis padres, donde nos mudamos en un campo a vivir, cuando yo era adolescente. Recuerdo que cantamos ese himno cuando los primeros frutos de nuestro trabajo se bautizaron. Y definitivamente el Señor nos quiere cambiar las espadas por redes y Dios nos permita a nosotros ser buenos pescadores del Señor. Vamos a orar en esta hora. Señor, gracias. Gracias porque cada mañana tú nos das razones, muchas razones para alabarte, buscarte, estar a tus pies y quedarnos ahí. Qué penas a veces, Señor, que tenemos tantos compromisos durante un día que nos quitan el privilegio de quedarnos ahí. Qué hermoso, Señor, son las horas que pasamos a tus pies, las horas que podamos para el mundo no hacer nada, quizás no hacer nada, pero ese tiempo precioso que podemos sencillamente sentarnos a contemplar la naturaleza, a escuchar a las aves, a escuchar tu voz, a hablar contigo, a buscar en tu palabra esa fuerza, ese pan, ese maná. Gracias, Señor, porque tú eres tan hermoso. Y tú sabes convertir nuestros valles de lágrimas en lluvias tempranas y tardías de bendición. Eso nadie lo puede hacer. Eso solamente lo puedes hacer tú. Gracias, Señor, porque esta mañana estamos aquí una vez más dando nuestro programa A Solas con Dios. Gracias por la fidelidad de cada uno de mis hermanos. Gracias a aquellos que una vez estuvieron y ya no están en esta transmisión por diferentes razones. Quizás ya no están. Pero igual te pedimos para que tu bendición les alcance. Si alguno quedó dolido, si alguno quedó decepcionado, si alguno enfermó o alguno murió, Señor, de los que una vez comenzaron las transmisiones, de aquellos que una vez estuvieron, yo te pido en el nombre de Jesús que tú toques sus corazones. Si alguno, Señor, si sencillamente se desanimó, el diablo quitó y arrebató la semilla de la palabra de su corazón, yo te pido que tú le des una segunda oportunidad para ellos. Que ellos puedan encontrar palabra de vida, Señor. Que ellos puedan regresar a donde ti. Si alguno estaba enfermo, Señor, dale la sanidad. Si alguno quedó confundido, Señor, tráele luz. Si alguno, Señor, quedó enojado, Padre, revélale la verdad y que ellos puedan entender, Padre, que hay cosas en la Biblia que quizás son difíciles de decir, pero hay que decirlas porque la verdad de Dios llegó el tiempo de que la verdad brille en nuestros corazones. Te doy gracias por aquellos que se han mantenido fieles, por aquellos, Señor, que han mantenido el paso en este camino ascendente, que estamos llevando. Ayúdanos, Señor, a cada día conocer más tu gloria, acercarnos cada día más a tu presencia, que podamos tener la experiencia de Moisés y no la del pueblo. Que aprendamos a estar tiempo contigo y dejar que tu gloria brille sobre nosotros. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que nos das. Levanto mis manos y bendigo a todos los que van a estar escuchando esta transmisión ahora y después de este momento. Y que cada uno de ellos sea bendecido profundamente. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, vamos a ir en este momento a nuestro estudio de hoy. Ayer, al igual que hoy, en vez de subir el diseño que siempre subimos, he querido poder subir los diagramas para que ustedes lo puedan ver a medida que hacemos la transmisión. Y ustedes puedan tener un poquito más completo visualmente lo que nosotros queremos enseñar. Ayer estuvimos estudiando
la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué estábamos estudiando la profecía de las 70 semanas? Porque la profecía de las 70 semanas es la que cumple o la que cubre un periodo interesante de por qué se celebraban la fiesta de las cabañas, la fiesta de los, o como decimos acá, la fiesta de la Pascua. Recuerden que hemos estado estudiando las fiestas ceremoniales que Dios estableció al pueblo. Pero vemos que no era la razón de esas fiestas, no eran sencillamente por hacer una fiesta a celebrarse y que todo el mundo coma y beba y sea feliz. Todas esas fiestas estaban señalando y estaban en una manera de educar al pueblo de una manera distinta. Óyeme, y ojalá que nuestras clases en la escuela eh, hubiesen sido más dinámicas en vez de estar sentados en un pupitre mirando una pizarra y escuchando un maestro. Una de las cosas que mis hijos siempre, bueno, eso nunca lo han olvidado, fue que cuando yo los saqué a darle homeschool, bueno, yo no era maestra de ciencia, mis áreas de trabajo, ¿verdad? Mi fuerte era la historia, la Biblia y el español o la literatura. Y esas eran las clases que generalmente yo daba a niveles escolares. Obviamente mi fuerte es Biblia, porque ahí fue donde hice mi mayor, mi menor lo hice en educación. Siempre he sido muy fanática de la historia, me fascina la historia y me encanta la literatura y la escritura. Así que esa era mi área, la ciencia para nada. Sin embargo, cuando me tocó dar ciencia, tuve que dedicar mucho tiempo a estudiarla. Pero una de las cosas que yo odiaba de la ciencia es porque sencillamente era leída. Y yo creo que la ciencia está en la naturaleza. Así que cuando decidí hacer homeschool, yo le daba mi clase de ciencia a mis hijos afuera. Compramos un microscopio y comenzamos a conocer la ciencia de la naturaleza. Y cuando yo le di la clase de las nubes a mis hijos, esa es la clase que ellos nunca olvidan hasta el sol de hoy. Es una cosa impresionante que yo digo, wow, eso quedó tan grabado en su mente. Fue cuando yo los hice acostar en el patio, mirar las nubes y enseñarles qué eran los cumulonimbos, los estratos, los cirros, que son los diferentes tipos de nubes, los que cargan agua, los que son como unos mantos, los que parecen una plumita. Y yo les enseñé mirando las nubes. Y yo les decía, ahora ustedes identifiquen cuáles son cirros, cuáles son estratos y cuáles son cúmulos. Los cúmulos son los que parecen unas gotitas de algodón. Entonces descubrí que mis hijos jamás olvidaron las clases que yo les di. ¿Por qué? Porque los puse en contacto con la naturaleza. Dios hacía lo mismo. Dios, a través de las fiestas, estas festividades que ellos hacían cuando ellos comían, mataban el cordero, hacían cabañas, tocaban trompetas, tenían que hacer diferentes cosas. Esa vivencia en la fiesta era la manera en que Dios quería escribir unos acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro o unos recuerdos de lo que había ocurrido en el pasado que ellos nunca debían olvidar. Y me parece extraordinario a Dios como maestro tratando de enseñarle a un pueblo unas lecciones que jamás debían olvidar. Y cómo se las enseñaba a través de unas vivencias. Y cuando estas fiestas se hacían cada año, ilustraban, era una manera de ir todos los días. Y ahí estamos viendo la palabra que ayer estaba hablando con una de nuestras oyentes. Y ella me decía, bueno, pero es que mis hijos me dicen que se cansan de la cantaleta que uno le da. Sabes que los hijos le molestan que uno le esté cantaleteando y diciendo las mismas cosas. Bueno, pues fíjate que era una manera de Dios cantaletearle al pueblo y decirle, recuerden esto. Y cuando celebraban la Pascua, nunca olviden que yo les saqué de Egipto. Yo fui el que los liberé de la esclavitud. Cada vez que celebraban la Pascua les recordaba que la libertad venía por la muerte del Cordero. Cada vez que comían 7 días pan sin levadura, era una recordación que Dios quería que ellos vivieran una vida perfecta sin pecado. Estamos viendo que Dios sabe cantaletear. Porque Dios sabe que si Él deja de cantaletearnos,
nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana y nosotros nos vamos a desviar del concepto. Entonces estamos viendo que Dios utilizó esta fiesta para cantaletear. Y de paso, pues ahí entonces aprovecho y les doy el consejito de que aunque a sus hijos les moleste las cantaletas y estar recordándole a la gente cuáles son sus responsabilidades, sus deberes y qué está mal, no tiene que hacerlo todos los días, ¿ves? Porque no se celebraban la fiesta todos los días, se celebraban todos los años. Pero no está mal que usted de vez en cuando, usted reúna a su familia y les recuerde cuáles son sus deberes y responsabilidades y cuáles son los principios que rigen la casa y que no se deben de violar. ¿Ves? Porque es algo que Dios sabe hacer. Entonces estamos viendo cómo estas fiestas tenían unos cumplimientos proféticos. Por ejemplo, en la fiesta inicial que nosotros habíamos visto, que era la fiesta de la Pascua y de los Ácimos, aunque estaba recordando un hecho pasado, también estaba señalando un hecho futuro. El hecho pasado era que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto y del pecado. Pero al morir en la muerte del Cordero, se estaba un hecho futuro, que era que el Mesías iba a venir a liberarnos finalmente de la esclavitud del Egipto espiritual del pecado. Aunque esa fiesta estaba prefigurando un hecho pasado, también señalaba un hecho futuro donde Jesús iba a venir para hacer lo mismo, liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Y ahí comenzamos ayer nosotros a estudiar la fiesta de las cabañas, ya yo estoy en la fiesta, la profecía de las 70 semanas, que fue la que ya estábamos viendo. Y cuando usted ve ahora, usted está viendo que esas 70 semanas tenían un periodo de tiempo para comenzar. Vamos viendo que comenzó en el año 457 con la orden de ir a reconstruir los muros. Entre la orden de reconstruir los muros y la finalización de la construcción del muro, ahí ya usted ve que pasaron unos 49 años. Ayer lo vimos. Después que del muro dijo que iban a pasar 62 semanas, que eran 434 años, 62 semanas. Y esas 62 semanas, usted lo va a ver ahí un poquito, y va a terminar con la aparición de Jesús como Mesías príncipe. Y ahí cuando decía, y ungir el santo de los santos, ese es el bautismo de Jesús, la aparición de Jesús, ¿ok? Esas 62 semanas iban a marcar el tiempo en que Jesús iba a hacer su primera aparición como Mesías. Y solo hace en el Jordán cuando va a donde Juan el Bautista. Y después dice que después de ese evento iban a pasar 7 semanas para completar las 70 semanas, una semana, que iban a ser 7 años, hasta que se confirmara el pacto a muchos, pero que a la mitad de esa semana, que eran esos 7 años, se le iba a dar muerte al Mesías príncipe, que ahí está la muerte de Jesús. ¿Dónde vemos la celebración de la fiesta de la Pascua? Fíjate que la celebración de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, ¿cuántos días eran? 7 días de pan sin levadura, que son asonantes con esos 7 años desde el bautismo de Jesús hasta la muerte de Esteban. Hay 7 años. Después de la muerte ahí en la muerte de Pascua habían 7 días sin pan sin levadura, buscando esa experiencia. Recuérdense que la próxima fiesta después de la Pascua y de los panes sin levadura era la fiesta de el Pentecostés, que se celebraban 50 días después. Y estamos viendo que en esa semana de profecía, que son esos 7 años que comienzan en el año 27 hasta el 34, ahí ocurre el hecho de que Jesús comienza su ministerio, a los 3 años y medio de comenzar su ministerio, muere como el Cordero Pascual de la Pascua. Unos 50 días después de su muerte viene el derramamiento del Espíritu Santo.
donde Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo comienza a crecer la iglesia y comienza a la gente a aceptar el Evangelio. Y vimos que el día mismo de Pentecostés se entregaron 3,000 personas y después vino otro de 5,000 personas y comenzó el Evangelio a propagarse. Ahora, ¿por qué el año 34 marca el fin de esa semana? ¿Por qué? Porque con la muerte de Esteban, Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Es decir, y de paso, Esteban no muere en manos de romanos. Es decir, quienes le dan muerte a Esteban como primer mártir de la iglesia cristiana, de la iglesia apostólica, que el Señor inició con los 12 apóstoles después de haber recibido la lluvia temprana, porque la venida del Espíritu Santo es en esa ocasión al final de los 10 días del aposento alto, es decir, a los días 50 en la fiesta del Pentecostés. Ahí esa es la lluvia temprana que vino sobre la tierra. Ahí fue cuando se hizo el cumplimiento de la promesa que Dios le dijo a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Y cuando Él venga, Él los guiará a toda la verdad y Él testificará de mí y Él les dará de lo mío a ustedes y Él va a trabajar con él los redarguirá a ustedes de pecado, de justicia y juicio. Ya Dios le había previsto que la venida del Espíritu Santo aquí a la tierra a morar era después de su ascensión, y ese día vino. Y desde ese tiempo el Espíritu Santo ha estado sobre la tierra, trabajando, trayendo a los creyentes, interviniendo en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Ok? Así que vemos que cuando muere Esteban, ¿por qué se marca ahí la profecía? Porque es muy importante, porque quien mata a Esteban son los mismos judíos. Y de hecho, quien más tarde iba a ser el apóstol Pablo, que en ese entonces era Saulo de Tarso, él consintió la muerte de Esteban. Y Esteban, ayer habíamos leído, que eso fue lo último que yo les mostré a ustedes. Mira vamos al libro de Hechos. En el capítulo 7, de hecho, una de las cosas más que ustedes deberían hacer es estudiarse ese capítulo 7 para que ustedes escuchen el sermonazo que se tiró Esteban antes que lo apedrearan, que de hecho por eso fue que lo apedrearon. Y ahí está el capítulo 7, está la defensa de Esteban. Primero en el capítulo 6 se menciona a él como un diácono que fue elegido de la iglesia. En el versículo 8 del capítulo 6, verso 8, ahí está el arresto de Esteban, que fue arrestado por los mismos judíos. En el capítulo 7 está la defensa que hace de su fe Esteban, una cosa espectacular, porque Esteban hace un recuento histórico de toda la historia de Israel, pero una cosa poderosa, poderosa. Entonces, la reacción del pueblo fue: al oír esto se enfurecían. Estoy leyendo de Hechos capítulo 7, versos 54 en adelante. Dice: al oír esto, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Recuerde que esa es la lluvia temprana. La primera lluvia que cayó sobre la tierra del Espíritu Santo fue ahí. Y todavía nosotros estamos recibiendo esa lluvia temprana. Después de eso, todos los que nos sentimos movidos a estudiar la palabra, a enseñar la palabra, a vivir la palabra, es porque es el Espíritu Santo quien lo hace posible. Y dice ahí: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Interesante esta visión, como él ve a Dios, no dice sentado, está de pie a la diestra de Dios, es decir, a la mano derecha, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, dando gritos, ellos se taparon sus oídos y arremetieron contra él. Y déjeme decirle que esto es lo que mucha gente hace cuando escucha la palabra de Dios y no le agrada o no está conforme a lo que ellos piensan o a lo que ellos creen o a lo que le han enseñado. Y esta es lamentablemente la reacción de mucha gente. Va y comienza y tapan sus oídos. Tapan sus oídos. Y mire, yo me acuerdo que yo he ido a iglesias, cuando las iglesias estaban abiertas, que incluso si se escuchaba, si se cantaba un himno y se escuchaba el tin, tin, tin de un panderito o algún bum, bum de algún tambor, aunque fuera suavecito, ya usted veía algunos hermanos tapándose los oídos y se salían de la iglesia porque no podían escuchar esos tambores porque eran del diablo. No podían escuchar el tin, 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 tin de un pandero porque era del diablo. Porque eso ofendía sus conciencias. ¿Por qué? Porque tienen una religión basada en sus propios conceptos. Y por eso tienen que hacer grupos aparte. Tú sabes qué cantidad de gente dice, ay, yo me voy de esta iglesia, vámonos a un monte y vamos a hacer allí. Y tú sabes cuánta gente se ha ido en un monte a vivir porque necesita tener una religión hecha a su medida porque la palabra de Dios es tan grande que no le cabe en el cerebro. No le cabe en el cerebro. Entonces tienen que picar la Biblia y ponerla a la medida de sus pensamientos, porque si las cosas no se hacen como ellos piensan, como ellos creen, como ellos le enseñaron o como ellos lo interpretan, pues ya todo el mundo está perdido. Entonces ahí cuando yo leía que se taparon sus oídos y arremetieron contra él, bueno, es lo que han hecho. Cantidades de personas que se han ido y inventando movimientos raros y ahí hasta profetas tienen y hacen y lloran y gimen y hacen no sé qué cosa, no sé, es que tienen que hacer tanto drama para convencer a la gente, tienen que hacer tanto drama y hasta cambian su manera de vestir y parecen que viven en la época de los 1800 porque tienen que crear un show para convencer a la gente, porque no pueden vivir una vida normal en el 2021 con Dios. Así es esto. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que puede abarcar y tocar cualquier persona en cualquier parte del mundo, llámese africano, llámese chino, llámese oriental, llámese pakistaní, no importa, porque la palabra de Dios tiene un poder que puede llegar y transformar la gente en la cultura donde vive. En el problema que tiene, porque es que esta es la gracia del Espíritu Santo. La gracia del Espíritu Santo es como el Espíritu Santo lleva la palabra y la traduce en el idioma que la persona lo puede entender, en el estilo de vida que lleva, porque usted piensa que la vida que llevo yo aquí en Puerto Rico es la misma que están llevando los cristianos en el África o en Pakistán o en la India. Si una de las cosas más valiosas que Dios a mí me ha dado fue viajar, y cada vez que viajaba y conozco una nueva cultura, una nueva manera de comer, una nueva manera de cómo la gente entiende la palabra, yo digo, wow, Señor. Y yo pensando que todo el mundo se tiene que salvar como nos salvamos en Puerto Rico. Pero no. Dios es universal. Y aquí dice que taparon los oídos, arremetieron contra él y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Para que usted vea, era un jovencito Saulo. Cuando lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tremendo eso, tremendo eso. Ahora, ya usted entiende por qué ese año 34, la muerte de Esteban marcó. Y mire que ¿quién vio
¿Quién vio? Daniel, señores, Daniel. Muchísimos años antes de que estos hechos ocurrieran, Daniel tuvo la bendita visión de ver el cumplimiento de esas 70 semanas terminando en el año 34, con la muerte, la apedreamiento de Esteban en manos del pueblo de Dios. Y esto fue lo grande, que Esteban se hace el primer mártir en manos del mismo pueblo de Dios. Por eso dice la Biblia que los peores enemigos son los de tu casa. ¿Ok? ¿Y quiénes van a perseguir a los cristianos? Cristianos van a perseguir a cristianos. ¿Por qué? Porque piensan y creen diferente. Porque la tolerancia, la supuesta tolerancia religiosa, que hoy estamos cobijadas bajo una constitución que nos da libertad de credo, eso ya prontito, pero tan prontito como que a la vuelta de la esquina, no lo vamos a tener. Porque hoy de lo que todo el mundo se jacta de que hay una separación entre iglesia y Estado, esa separación no va a volver, esa separación se va a romper y se van a volver a unir. Y la misma intolerancia religiosa que ocurrió en los años de lo que yo voy a explicar ahora en el tiempo que me queda, y a los valientes que se queden por los minutos después, es lo que voy a enseñar. ¿Por qué? Porque después del año 34 comienza a correr una profecía que es más extensa que la de las 70 semanas. Y para que usted entienda esto, yo necesito que usted vaya al libro de Daniel. Y vamos a ir al capítulo 8. Ok. En el capítulo 8 del libro de Daniel, hay una visión de una profecía de Medo-Persia y Grecia, que está representado por una pelea que hay entre un carnero que hería con los cuernos al norte y al sur, eso está en el versículo 4, y ninguna bestia podía pasar ante él, ni había quien escapase de su poder, y actuaba según su voluntad y se engrandecía. Pero dice en el versículo 5 que mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del oeste y corrían tan deprisa que ni tocaba la tierra. Mientras había un carnero con unos cuernos hiriendo al oeste, al norte y al sur. En el 5 dice que había un macho cabrío que venía también del oeste, pero corría. Y este cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos. Mientras había uno con dos cuernos dándole para un lado y para el otro e hiriendo a todo el mundo, este venía a gran velocidad con un solo cuerno. Y dice que vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto junto al río y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente, quebró sus dos cuernos y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después dice que el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien lo librase del carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció mucho y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Y dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisotearon. ¡Wow! Es decir, mira todo lo que está viendo Daniel. Usted dirá, ¿y por qué usted nos lleva tan atrás? Porque estas cosas hay que entenderlas de atrás hacia el frente. ¿Ok? Aquí está hablando de una visión que tuvo de un carnero que tenía 2 cuernos y ese carnero que tenía 2 cuernos representa a Medo-Persia. Que usted lo va a ver en una visión que anterior a esa Daniel había tenido. Daniel no tuvo, sino el rey de Nabucodonosor
de una estatua que representaba los reinos del mundo y la cabeza era Babilonia y los dos brazos cruzados de la estatua representaban a Medo-Persia porque habían dos reinos que se unieron para luchar contra Babilonia y vencerla. En aquel entonces se veía en una profecía posterior, se ve que el mismo imperio Medo-Persia estaba representado por un oso que tenía un lado más alto que otro. ¿Ok? Un oso más alto que otro. Significaban los dos brazos. Aquí es el mismo evento, pero aquí lo presenta como un carnero que tenía dos cuernos. Y los dos cuernos representaban Medo y Persia. Ok. Ese macho cabrío que viene con un solo cuerno delante con una gran velocidad que apenas tocaba el suelo, representa a Grecia. Ese cuerno grande representa a Alejandro Magno, que estaba representado en las bestias en las bestias que ve Juan en Apocalipsis, está representado como un leopardo con alas que iba velozmente. Va a ver usted que solo compara algunas cosas, esas similitudes que hay entre esas figuras para que se puedan entender. Ok, y dice aquí que uno de ellos salió un cuerno pequeño. Primero, ese cuerno grande que invistió y mató, dice que una vez fue cortado y fue cuando Alejandro Magno murió. Y dice que le salieron 4 cuernos, que fueron los 4 generales que dirigieron el imperio griego, que era Ptolomeo, Lisímaco, etcétera, etcétera. Que yo los pueda recordarlos todos ahora, no. Ahora, después dice que después de esos 4 vino uno. Uno creció hasta llegar hasta el ejército del cielo, es decir, que ese cuernito pequeño, y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció, y el príncipe de los ejércitos es Cristo. Y quitó el continuo y el lugar del santuario fue echado por tierra. A causa de la predicación del ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Es decir, que vino un poder después de Grecia y el poder que vino después de Grecia fue Roma. Pero Roma tuvo dos etapas. Estuvo la Roma pagana, que fue cuando estaban gobernando los césares sobre Roma, que fue en la época en que Jesús nació, en la que Jesús murió, y fue Roma la que, bajo instigaciones, ¿verdad?, de los judíos, fueron los que iniciaron esa persecución contra los primeros cristianos. Pero después, cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo, entonces ya estamos hablando de lo que se llama la Roma papal, que es cuando la iglesia domina sobre el mundo. Hubo la unión de iglesia y Estado con Constantino, que fue quien cambió el día de reposo de sábado a domingo, clase que ya yo di tiempo atrás y ustedes la siguieron. Y entonces es en ese entonces donde la Roma pagana quedó atrás y solamente existe la Roma papal, porque ahora la autoridad eclesiástica que tenía la iglesia romana, apostólica romana, era un poder religioso que estaba por encima al poder de los gobiernos, porque era la iglesia quien ungía a los reyes, quien los excomulgaba, los votaba, quien decidía las cosas. Esa etapa es la que comienza a hacerse una descripción aquí. Entonces dice aquí que durante ese tiempo, aquí pasó, mira lo que hizo ese cuerno. Ese cuerno, en el versículo 11 dice que estuvo en contra del príncipe de los ejércitos del cielo, se engrandeció,
Quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Por qué? Porque en esa época que se le llama la época de la Edad Media, la época del oscurantismo, ya la iglesia comenzó a enseñar que nosotros éramos salvos por las obras. No éramos salvos por la fe en la muerte de Jesús. Fueron épocas donde la salvación se compraba con las famosas bulas, que eran, tú tenías que pagar una cantidad de dinero para comprar tu salvación y después de eso tú podías pecar todo lo que tú querías, porque ya tu salvación tú la habías comprado. Fue en esa época donde se estableció el sacerdocio humano. Ya Dios, recuerden que Dios, cuando Jesús murió, la cortina del templo se rasgó, el cordero se escapó y en la muerte de Jesús, todo lo que era sacrificio e intercesión a través del sacerdocio levítico, Dios lo terminó porque Jesús se había convertido en el sacerdote y posteriormente en el sumo sacerdote nuestro. Ya todo lo que prefiguraba a Cristo ya había pasado. Pero en esa época la iglesia retomó el volver a ser sacerdotes. Y a través del sacerdocio y la confesión a los hombres, la gente era un camino donde la iglesia se pone de que el intercesor entre el hombre y Dios eran los sacerdotes, eran los hombres, era la iglesia o era María. El apóstol Pablo dice claramente en el libro de Hebreos que el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús es como, imagínese la bola del mundo y ponemos la cruz de Cristo como un puente que une la tierra con el cielo. Jesús se hizo el puente intercesor para poder unir la tierra con el cielo. Fue Cristo quien hace ese puente. No fue Pedro, no fue Pablo, no fueron los levitas, no fueron los sacerdotes, no fue la Virgen María, no fue María Magdalena. Ningún ser humano en esta tierra puede convertirse en un intermediario o intercesor porque el único que murió en la cruz era el Cordero y el Cordero era Cristo y lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Jesucristo se convirtió en ese puente que une el cielo con la tierra. Y el que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, Jesucristo, cuando dice aquí la profecía de Daniel que iba a echar el lugar de su santuario, fue echado por tierra, era que el santuario siempre presentaba a Jesús como el intercesor. Recuerde que en el santuario Jesús estaba representado por el Cordero, pero también Jesús estaba representado por el sacerdote y Jesús también representaba al sumo sacerdote y Jesús representaba también el arca del pacto porque ese es su trono. Cada cosa del santuario representaba a Cristo. Él era el centro de todo. Entonces dice que cuando este cuerno pequeño se levanta, comienza a hablar en contra del príncipe de los ejércitos de Cristo. Pues claro, porque ahora se atribuye de que él es el representante de Dios en la tierra. Bueno, el único representante de Dios en la tierra ahora mismo es el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo me voy a ir porque yo voy a hacer mansiones para ustedes, pero vendrá el Espíritu Santo. Quien es el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también es Dios. Así que entonces dice que Él se engrandeció y quitó eso. Y dice, a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados y echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Pues claro, y eso lo estaba viendo Daniel en su visión. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Es decir, está teniendo su visión allí Daniel. Y escucha que uno le pregunta al otro, ¿hasta cuándo esto seguirá, este poder? ¿Hasta cuándo? Y dice allí la respuesta, hasta 2300 tardes, hasta 2300 días de tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. Y ahí entonces entra esta profecía
que mañana, bueno, mañana tengo una pequeña situación con el día de mañana, porque mañana voy a estar predicando para una semana de oración a las 6 de la mañana. Yo voy a hacer todo lo posible a ver si podemos conectar esa transmisión con nuestro canal, porque mañana voy a estar predicando de 6 a 7 para la iglesia de Piantini en República Dominicana. Pero ya saben que donde yo me quedé hoy, en cualquier momento del día de mañana o el viernes, lo vamos a continuar. Pero yo quiero decirle, cuando dice aquí hasta 2300 tardes y mañana, usted va a notar que esta profecía de los 2300 días es una extensión de las 70 semanas. Es la misma de las 70 semanas, pero cubriendo el espacio que falta, que la pregunta es, ¿hasta cuándo iba a ocurrir esta asolación? Y él dijo, hasta 2300 tardes mañana y el santuario será purificado. ¿Cómo se extiende en la profecía de las 70 semanas los 2300 días? Mira, esto es bien sencillo. Yo se lo voy a explicar de la manera más sencilla. ¿Usted se acuerda que en la escuela estaban los maestros que para darte los pasos para hacer algo de álgebra, te agarraban 2 pizarras? Y estaba el maestro que te decía, mire, usted se puede eliminar todos estos pasos y usted lo puede hacer en 2 pasos y terminó. Bueno, yo me voy a ir por ese lado. Yo me voy por ese lado porque mucha gente, estoy segura que ustedes en muchas ocasiones ha estudiado esto de las profecías y usted me dice, ay, yo sé que lo di, pero yo no lo entiendo. Y es más, y lo que yo quiero que usted aprenda a sacarlo. Esto es bien sencillo. ¿Por qué sabemos que la profecía de los 2300 días comienzan con las 70 semanas? ¿Por qué? Porque cuando Daniel vio esta visión, él se enfermó. Se enfermó tanto que dice en el versículo 27, ahí mismo del capítulo 8, dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión que no la entendía. Y es en el versículo 9, en el capítulo 9, que fue el que estudiamos ayer, cuando él comienza a pedir y se entrega en ayuno, en oración y ruego. Y allí comienza, que dice el ángel en el versículo en 20, dice, aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado de Israel y presentando mi ruego ante el Señor. Y estaba yo hablando en el versículo 21 en oración cuando llegó aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, que vino volando con presteza y me tocó y me hizo entender. Entonces, cuando le dijo, eres muy amado, y ahí comienza la profecía era de 70 semanas, en el versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La profecía de las 70 semanas es el mismo comienzo de las 2300, porque lo que él no entendió fue la profecía de los 2300 días. Pero cuando el ángel le va a explicar, le dice, mira, hay 70 semanas que comienzan con tu pueblo. Por eso, ahí comienza. ¿Dónde comienza la profecía de los 2300 días? ¿Dónde comienzan las 70 semanas? Y las 70 semanas terminan en el año 34. Si tú quieres saber cómo, hasta qué fecha se cumplían los 2300 días, algo básico. Si tú tienes una profecía de los 2300 días y Dios dijo, mira, van a pasar 2300 días, que ya saben que son 2300 años. Recuerden que esto es un día por año. Si tú tienes una profecía de 2300 días, pero dentro de esa profecía está la profecía de las 70 semanas, que son 490 años. ¿Qué tú vas a hacer? Pues tú vas a restarle a 2300, tú le vas a restar 490. Vamos, que ya tengo que terminar mi transmisión. Ya tengo 9 minutos por encima. Ok. Esa cosa bien sencillita tú la vas a hacer. Tú vas a restarle, tienes una profecía de 2300, pero ya sabes que dentro de esos 2300 ya tú conoces los eventos de los primeros 490 años. Pues tú le vas a restar esos 490 a 2300. ¿Y cuánto te va a dar?
1810. Es decir, para terminar esa profecía de los 2300 días, a ti te hacen falta 1810 años. Ok, ahora si tú quieres saber en qué fecha iba a ocurrir lo que le dijo el ángel, que le dijo, cuando lleguen los 2300 tardes y mañanas, Dios va a purificar el santuario. Para que tú sepas qué fecha fue esa en la que Dios iba a comenzar a purificar el santuario, entonces tú tienes que hacer algo bien sencillo. Sumarle al año 34, que la tenemos ya, está corriendo en la línea del tiempo, al año 34 tú le vas a sumar 1810 años. ¿Y qué te va a dar? Ya sabes que te faltan 1800 años para cumplir la profecía de los 2300 días. Ahora, ¿quieres saber la fecha? Pues súmale al año 34 1810 y te va a dar 1844. Es decir, en la profecía, la fecha que Dios estaba diciéndole a Daniel, y Daniel está como loco porque esto es algo que está fuera de su tiempo. Entonces dice que en el 1844 de nuestro tiempo, después de Cristo, era la fecha en que algo iba a pasar. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Que Dios iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Ahora yo te voy a decir, antes de cerrar esto, y con esto que te voy a decir, lo voy a dejar ahí en el suspenso maravilloso, para nuestra próxima intervención. ¿Cuántos siglos hay desde el 34 hasta el 1844? Pues hay 1810 años, por lo tanto hay 18 siglos. Escúchame bien lo que estoy diciendo, hay 18 siglos. Mira lo que dice el libro Conflicto de los Siglos en la página 473 del librito viejo, en el capítulo El Templo de Dios. Dice: el servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio, representaba la obra y el servicio que dio principio Cristo al ascender al cielo. Cuando Jesús asciende al cielo, Jesús comienza a ofrecer un trabajo como sacerdote, intercesor, igual como se hacía en el santuario. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra que desempeñaba en el primer departamento del santuario en el cielo. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían escritos en los libros de los registros del cielo. Y aquí me detengo. Es decir, que cuando Jesús ascendió al cielo y llevó las primicias, cuando dice que Esteban lo vio, no sentado, de pie al lado del Padre, era una visión de Jesús haciendo su trabajo sacerdotal, intercediendo por los pecados de nosotros como sacerdote. Y ese trabajo dice que lo hizo por 18 siglos. Y en la profecía queda exacto los 18 siglos. ¿Por qué? Porque
desde la muerte de Jesús en el año 31 que Jesús muere, Esteban muere en el año 34, Jesús muere en el año 31, hasta el 1844, ahí hay 18 siglos exactos. ¿Okay? Hay 18 siglos. Y una cosa interesante, lo más interesante es que mira cómo esos 18 siglos estuvieron de alguna manera relacionados con esos 18 años que Jesús vivió en un ministerio en silencio. Cuando Jesús bajó a la edad de 12 años al templo a ver la celebración de la Pascua, escúchate bien esto, a la celebración de la Pascua, Jesús pudo haberse iniciado su ministerio mesiánico a los 12 años porque él allí en el templo le dio cátedra a los sacerdotes de que él tenía más conocimiento que ellos de las escrituras. Sin embargo, Jesús no se inscribió ni en la escuela de los profetas ni se quedó en Jerusalén. Subió y se quedó sujeto a sus padres para hacerse carpintero. Y Jesús, ¿cuánto hay desde los 12 hasta los 30? ¿Cuántos años hay ahí? De los 12 a los 30 hay 18 años. Jesús estuvo 18 años haciendo un ministerio silente que nadie entendía. Jesús no hizo milagros, Jesús no hizo nada. Y Jesús tuvo 18 años en un ministerio silente, desde los 12 hasta los 18, haciendo un trabajo con sus manos como carpintero. Él se estaba preparando, haciendo talladuras, y cada madera con la cual él trabajaba era una representación de lo que Dios quiere hacer en la vida humana. Y la vida de Jesús está marcada por 18 años. Y un principio por año. Y aquí vamos, que esos 18 años de Jesús son los mismos 18 siglos que Jesús estuvo haciendo un trabajo silente en el santuario como sacerdote. Pero en el 1844, ahí se inicia lo que se habla de lo que es el juicio investigador. Eso es un tema aparte. Eso es un tema aparte. Ahora, ¿qué pasó desde el año 34? ¿Qué ocurrió durante ese tiempo, desde el año 34 al 1844? Pues familia, ahí fue donde nació lo del cuerno pequeño del que yo estoy hablándole, donde la iglesia imperó. Ahí está la profecía de los 1260 años y de los 1335, donde fue la hegemonía papal y donde el mundo quedó atrapado bajo el concepto de que había una iglesia que sustituía los créditos de salvación de Dios y que la salvación se ocurría dentro del proceso que la iglesia imponía y no de lo que Dios había establecido, donde la salvación se hacía por las obras y la gente tenía que caminar, subir unas escaleras y latigarse. Y es en esa época en que viene el famoso Martín Lutero y descubre que somos salvos por la fe y no por las obras, y divide la iglesia, y entonces se crea esta división de protestantismo, donde se quiso elevar y se quiso redescubrir las verdades de que somos salvos por la fe en el sacrificio de Cristo y no a través de las obras de la iglesia. Es en esos 1810 años que ocurren desde el año 34 hasta el 1844. Es ahí donde esa profecía que está viendo Daniel se comienza a cumplir. Bueno, mi familia, más exacto no se puede hacer esto. Aunque hay cosas de estos temas que los voy a tocar posteriormente, porque necesito continuar con lo de la fiesta. Usted va a notar que entonces la fiesta del Yom Kippur, es decir, la purificación que se hacía en octubre, estamos ahora en la fiesta de octubre, que era la que se hacía en el mes séptimo, que
Era cuando se encogían los dos carneros y entraba el sacerdote, cosa que ya yo le expliqué, que fuera la fiesta que se hacía en el mes séptimo y después venía la fiesta de las cabañas. Esas fiestas prefiguraban este evento. Este evento que ocurre en el 1844 no es otra cosa que esa festividad, esa fiesta que se celebraba, que se llama la fiesta de las trompetas, donde el pueblo entraba a un proceso de juicio en la que se iba a limpiar el santuario de los pecados de los hombres. Esa fiesta es la que se comenzó a cumplir en el 1844. Para que usted vea que las fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel tenían un cumplimiento del pasado y otras del futuro. Por lo tanto, si fuéramos a terminar a decir, nosotros estamos viviendo bajo la fiesta de las trompetas o del Yom Kippur. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo, porque nosotros pertenecemos después del 1844 hacia adelante, que es este proceso de juicio que se está llevando. Y eso lo vamos a poder explicar posteriormente. Muchas gracias a todos ustedes por haber permanecido conmigo aún un poquito más después de la transmisión del tiempo. Perdonen por robarles este tiempo. Quisiéramos hacer un poquito más medidos, pero a veces cuando las cosas se ponen interesantes no las puedo cortar en el momento que quisiéramos. Oramos al Señor. Padre, gracias, gracias, porque tu palabra es perfecta. Y aun cuando pareciera que tú nos hablaras en unos términos tan oscuros, bajo el manto de las ilustraciones, bajo el manto de los acertijos, tú eres tan sabio, Señor, que tú has tenido que hacer las cosas así, porque si tú las dijeras de maneras más claras, ya la palabra tuya no existiera. Porque los hombres se vendrían en contra de tu palabra. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es un maestro tan maravilloso que nos puede conducir a la verdad por caminos que parecen oscuros, pero cómo Él puede alumbrar, Señor, esos caminos oscuros y poder presentar tanta y poderosa verdad. Muéstranos, Señor, el próximo camino a seguir. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias porque la palabra ahora está cobrando un significado diferente para nosotros. No es un libro de historias viejas, es la revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a todos los que van a escuchar esta transmisión después y que tu nombre sea glorificado en el día de hoy. Que así sea. Amén y amén. Bendiciones a todos y recuerda, estuvo contigo Liz Enid Polanco y este ministerio es para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Bendiciones.